8. Los marcianos. 1. La primera invasión marciana. Al pie de las nuevas y titánicas montañas que en un tiempo habían constituido la cordillera del Hindu Kush existían muchos centros de vacaciones, donde los jóvenes y las jóvenes de Asia acostumbraban buscar fatigas y riesgos alpinos para solaz de su alma. Fue en esa región, y poco después de un amanecer de verano, donde la nueva raza vio por vez primera a los marcianos. Unos excursionistas madrugadores advirtieron que el cielo había adquirido un inexplicable tinte verdoso, y que el sol naciente se veía macilento, aunque no lo cubrían las nubes. Los observadores enseguida se sorprendieron de ver que el color verde se concentraba en miles de nubecillas diminutas, con claros azulados entre ellas. Los prismáticos permitieron descubrir dentro de cada mancha verde el ligero indicio de un núcleo rojizo, así como filamentos movedizos de color infrarrojo, que habrían sido invisibles a los ojos de la primera raza humana. Esas extraordinarias manchas nubosas tenían todas más o menos el mismo tamaño, y las más grandes de ellas parecían más pequeñas que el disco lunar. Pero variaban grandemente de forma, y se veía que cambiaban más rápidamente de apariencia que los cirrus naturales, a los que se asemejaban ligeramente. De hecho, si bien se parecían a una nube en forma y movimiento, había también en ellos, tanto en su aspecto como en su comportamiento, algo definido que sugería la vida. En efecto, recordaban marcadamente a los primitivos organismos amerindios vistos a través del microscopio. El firmamento entero aparecía salpicado de ellos. Aquí y allá, en concentraciones de color verde uniforme, y en otras partes, más esparcidos. Y se observaba que estaban en movimiento. Toda una formación de aquellos objetos celestiales se dirigió hacia uno de los picos nevados que dominaban el paisaje. Los más adelantados no tardaron en llegar a la cima de la montaña, y se vio que descendían por la cara rocosa con un lento movimiento ameboide. Mientras tanto, un par de aviones movidos por electricidad se habían elevado hasta el cielo para investigar el extraño fenómeno desde una posición más cercana. Los aparatos pasaron sin inconveniente entre las nubéculas movedizas, y hasta atravesaron a muchas de ellas casi sin obscurecerse a la vista. En la montaña se iba concentrando un sinnúmero de nubecillas, que se desplazaban hacia el precipicio y los campos nevados de un alto valle glaciar. Al llegar allí donde el glaciar se precipitaba hasta un nivel inferior, el objeto más adelantado aminoró la marcha y se detuvo, mientras sus compañeros se iban apiñando detrás de él. Al cabo de media hora, el cielo volvía a estar despejado, salvo por las nubes normales. Pero en el glaciar reposaba lo que casi podría haber sido una nube de tormenta, de sólido aspecto e insólitamente obscura, con excepción de su tinte verdoso y su movimiento palpitante. Durante unos minutos, aquel extraño objeto pareció concentrarse hasta formar un bulto más pequeño que se obscureció. Luego se desplazó de nuevo hacia adelante, superó el borde del glaciar y llegó al valle poblado de pinos. Allí se interpuso un cerro, que lo ocultó a la vista de los primeros observadores. En la parte inferior del valle había un pueblo. Muchos de los habitantes, cuando vieron avanzar hacia ellos aquella misteriosa y densa nube, subieron a sus vehículos mecánicos y huyeron. Pero algunos se quedaron esperando, atraídos por la curiosidad. Estos fueron engullidos por una niebla calinosa de color oliváceo amarronado, veteada aquí y allá por brillantes franjas de un tono más rojizo. De repente se hizo la obscuridad total. Las luces artificiales ya no iluminaban más allá de la distancia de un brazo y respirar se tornó difícil. Se irritaron las gargantas y los pulmones. Todo el mundo sufrió violentos accesos de tos y de estornudos. La nube se extendió por el pueblo, y parecía ejercer presiones irregulares sobre los objetos, no siempre en la dirección general del movimiento, sino, a veces, en dirección contraria, como si se aferrara a las personas y muros, y se abriera paso trabajosamente. Al cabo de unos minutos, la niebla se disipó, y luego dejó el pueblo atrás, con excepción de unos cuantos filamentos e hilachas de su humosa sustancia, que se quedaron prendidos y aislados en las calles laterales. Sin embargo, no tardaron en soltarse y correr para alcanzar al cuerpo principal.
Cuando los asombrados habitantes del pueblo se hubieron repuesto, enviaron un mensaje a la pequeña localidad de la parte inferior del valle, para apremiarlos a efectuar una evacuación temporal. El mensaje no se transmitía por radio, sino mediante un fino haz de rayos. Así ocurrió que el haz tuvo que ser dirigido a través de la perniciosa materia misma. Mientras se enviaba el mensaje, el avance de la nube cesó, y sus contornos se volvieron vagos y deshilachados. Algunos fragmentos fueron arrastrados por el viento y se disiparon. Casi enseguida de terminado el mensaje, la nube comenzó a definirse de nuevo, y permaneció en reposo durante un cuarto de hora. Una docena de osados jóvenes del pueblo se acercaron a la masa oscura movidos por la curiosidad. En cuanto se encontraron frente a ella, en un rincón del valle, la nube se contrajo prestamente, hasta no ser más grande que una casa. Con una apariencia que tanto podía ser de un humo opaco y denso como de una verdadera gelatina, permaneció inmóvil hasta que el grupo se aventuró a acercarse hasta unos pocos metros. Evidentemente les faltó coraje, pues se vio que se volvían. Pero, antes de que se hubiesen alejado 3 pasos, de la masa principal surgió una larga probóscide con la velocidad de la lengua de un camaleón, y los envolvió totalmente. Se retiró con lentitud. Pero los jóvenes habían quedado prendidos en ella. La nube, o gelatina, se agitó violentamente unos segundos, y luego arrojó sus cuerpos convertidos en una suerte de papilla. La masa asesina volvió a avanzar por la carretera hacia la población, se recostó contra la primera casa, la aplastó y prosiguió vagando de aquí para allá, arrasando todo lo que encontraba a su paso, como si fuese un río de lava. Los habitantes pusieron pies en polvorosa, pero varios fueron atrapados por la probóscide y muertos. Desde todas las instalaciones vecinas descargaron una poderosa radiación sobre la nube. La actividad destructiva de esta menguó ante el ataque, y de nuevo la masa comenzó a desintegrarse y expandirse. Luego se elevó hacia el cielo como una enorme columna de humo. Y, a una gran altura, se disipó otra vez en un sinfín de nubéculas verdes como en su origen, aunque notablemente reducida en número. Estas volvieron a fundirse en un tinte verdoso uniforme, que se fue desvaneciendo gradualmente. Así terminó la primera invasión de Marte a la Tierra. 2. La vida en Marte. Nuestro interés se centra en la humanidad. En cuanto a los marcianos, solo nos interesan en relación con el hombre. Pero, con el fin de comprender la trágica relación de ambos planetas, es necesario echar una mirada a las condiciones en Marte y conocer algo sobre aquellos seres tan fantásticamente diferentes y sin embargo tan similares en lo fundamental, que ahora estaban tratando de apoderarse de la residencia del hombre. Describir la biología, psicología e historia de todo un mundo en unas pocas páginas resulta tan difícil como lo sería brindar a los marcianos en el mismo espacio una verdadera idea de la humanidad. En cualquiera de los dos casos, se precisaría recurrir a enciclopedias y bibliotecas enteras. De alguna manera, empero, debo ingeniármelas para sugerir los sufrimientos y alegrías, así como las largas eras de luchas, que contribuyeron a la creación de aquellas extrañas inteligencias no humanas, en cierta manera tan inferiores a la especie humana con la que se encontraron y, en otra, en cambio, tan definidamente superiores. Marte era un mundo cuya masa correspondía a 1/10 parte de la de la Tierra. Por lo tanto, la fuerza de gravedad había tenido un papel menos tiránico en los marcianos que en la historia terrestre. La débil fuerza de gravedad marciana se combinó con la escasez de aire en la envoltura del planeta para que la presión atmosférica general fuese mucho menor que en la Tierra. El oxígeno era mucho menos abundante. El agua también era comparativamente rara. No había océanos ni mares, sino tan solo lagos y ciénagas de aguas poco profundas, muchos de los cuales se secaban en el verano del planeta. El clima era en general muy seco y, aún así, muy frío. Al no haber nubes, los débiles rayos del distante sol brillaban continuamente. En los albores de la historia de Marte, cuando había más aire, más agua y una temperatura más elevada proveniente del calor interior, había aparecido la vida en las aguas costeras de los mares, y la evolución se había producido de manera similar a la de la Tierra. La vida primitiva se diferenció en los tipos fundamentales de animales y vegetales.
Aparecieron las estructuras multicelulares y se especializaron de diversas maneras para adaptarse a los diferentes ambientes. Una gran variedad de plantas cubrió los campos, a menudo con bosques de carriceras gigantescas y de esbeltos tallos. Animales semejantes a los moluscos y los insectos se arrastraban o nadaban, o bien se trasladaban mediante fantásticos saltos. Enormes arácnidos de un tipo no del todo diferente de los crustáceos, o gigantescos saltamontes, perseguían a sus presas, y así desarrollaron una versatilidad y una astucia que les permitió dominar el planeta casi como, en una fecha muy posterior, el hombre primitivo llegó a dominar la Tierra. Pero, mientras tanto, una rápida pérdida de la atmósfera, y en especial del vapor de agua, fue transformando las condiciones marcianas más allá de los límites de adaptabilidad de su fauna y flora primitivas. Al mismo tiempo, una clase muy diferente de organización vital estaba empezando a aprovecharse del cambio. En Marte, como en la Tierra, la vida había surgido de una de las múltiples hienas subitales. El nuevo tipo de vida en Marte evolucionó a partir de otra de esas especies subitales de organización molecular, una de las cuales no había logrado evolucionar en absoluto hasta el momento y había desempeñado un papel insignificante, salvo en contadas ocasiones, en la forma de un raro virus que proliferaba en los órganos respiratorios de los animales. Esas unidades de organización subitales eran ultramicroscópicas, y sin duda mucho más pequeñas que las bacterias terrestres o incluso que los virus de la Tierra. Su origen se produjo en las ciénagas, que se secaban todas las primaveras para convertirse en hondonadas de barro endurecido y polvo. Otras especies, transportadas por el aire en partículas de polvo, desarrollaron una forma de vida extremadamente seca. Se mantenían absorbiendo elementos químicos del polvo que levantaban los vientos, así como una ligera cantidad de humedad del aire. Asimismo absorbían la luz solar mediante un proceso de fotosíntesis casi idéntico al de las plantas. Ese punto, eran similares a los otros seres vivientes, pero también tenían ciertas capacidades que las demás especies habían perdido en el comienzo de su evolución. Los organismos terrestres, y los organismos marcianos del tipo terrestre, se mantenían como unidades vitales por medio del sistema nervioso, u otras formas de contacto material entre las partes. En las formas más evolucionadas, un sistema nervioso inmensamente complicado conectaba cada parte del cuerpo con un vasto centro de comunicación, el cerebro. Así, en la Tierra, un organismo individual era sin excepción un sistema continuo de materia, que conservaba cierta forma constante. Pero de la unidad subital característicamente marciana evolucionó por fin una clase muy diferente de organismo complejo, en el cual no era necesario el contacto material de las partes para coordinar el comportamiento ni para mantener la unidad de conciencia. Esos fines se lograban sobre una base física muy diferente. Los miembros subitales ultramicroscópicos eran sensibles a toda clase de vibraciones etéreas, una sensibilidad imposible para la vida terrestre, y también podían generar vibraciones. Sobre esa base, la vida marciana desarrolló por fin la capacidad de mantener la organización vital como una conciencia individual única, sin continuidad de la materia viviente. Así el típico organismo marciano era una nubécula, un grupo de miembros de libre movimiento regidos por una mente grupal. Pero, en una de las especies, y para ciertos propósitos, la individualidad no quedaba restringida a las diferentes nubéculas, sino que abarcaba un gran sistema móvil de nubéculas. Así era la hueste marciana que invadió la Tierra. El organismo marciano dependía, por así decirlo, no de unos cables telefónicos, sino de una inmensa multitud de estaciones inalámbricas móviles, que transmitían y recibían ondas de diferente longitud de acuerdo con sus funciones. La radiación de una simple unidad era por supuesto muy débil. Pero un gran sistema de unidades podía mantener contacto con sus partes errantes desde una considerable distancia. Otra característica importante distinguía a la forma dominante de la vida en Marte. Así como, en la forma de vida terrestre, una célula tenía a menudo el poder de alterar su aspecto, de ahí el mecanismo de la actividad muscular, la forma marciana de la unidad ultramicroscópica de libre flotación se podía especializar en generar a su alrededor un campo magnético, y así repeler o atraer a sus vecinos.
De esa manera el sistema de unidades materialmente desconectadas mantenía cierta cohesión. Su consistencia era algo así como la de una nube humosa y una gelatina muy ligera. Tenía un contorno definido, aunque siempre cambiante, y una superficie resistente. Mediante la masiva repulsión mutua de sus unidades constituyentes, podía ejercer presión sobre los objetos del entorno. Y, en su forma más concentrada, la gelatinosa nube marciana era capaz de soportar inmensas fuerzas que también podían ser dominadas para una manipulación muy delicada. Las fuerzas magnéticas eran asimismo responsables del movimiento reptante de la nube toda sobre el terreno, como así también del transporte de la materia inanimada y de unidades vivientes de una región a otra dentro de la nube. El campo magnético de atracción y repulsión generado por una unidad subital era mucho más restringido que su campo de comunicación inalámbrica, y otro tanto ocurría en el sistema de unidades organizado. De modo que cada una de las nubéculas que la segunda humanidad vio en el cielo era una unidad motora independiente. Pero también estaba en una suerte de comunicación telepática con todos sus semejantes. Sin duda en toda empresa común, como la de las campañas terrestres, se mantenía una cuasi perfecta unidad de conciencia dentro de los límites de un vasto campo de radiación. Sin embargo, únicamente cuando todo el conjunto se concentraba en una pequeña nube gelatinosa relativamente densa, se convertía en una sola unidad motora magnética. Cabe señalar que los marcianos utilizaban tres formas, o formaciones, posibles, a saber primero, un orden abierto de nubéculas muy tenues e independientes en comunicación telepática, y a menudo en estricta unidad como mente grupal. En segundo lugar, una nube corpórea más concentrada y menos vulnerable. Y en tercer lugar, una formidable nube gelatinosa extremadamente concentrada. Salvo por esas muy notables características, no había diferencias fundamentales entre las formas de vida netamente marcianas y las netamente terrestres. La base química de aquellas era bastante más complicada que la de estas. Y el selenio tenía un papel en ella que carecía de correspondencia en la vida terrestre. Además, el organismo marciano era único en el hecho de que cumplía dentro de sí funciones tanto animales como vegetales. Pero, al margen de esas peculiaridades, los dos tipos de vida eran bioquímicamente muy parecidos. Ambos necesitaban material del suelo. Ambos necesitaban luz solar. Cada uno vivía por las transformaciones químicas que ocurrían en su propia carne y, por supuesto, cada uno tendía a mantenerse como una unidad orgánica. Había diferencias, sin duda, respecto de la reproducción. En los marcianos, la unidad subital tenía el poder de crecer y subdividirse. Así el nacimiento de una nube marciana procedía de la subdivisión de miríadas de unidades en el interior de la nube madre, seguida por su expulsión como individuo nuevo. Y, como las unidades estaban altamente especializadas para ejercer diferentes funciones, unidades representativas de variados tipos tenían que incorporarse a la nueva nube. En las etapas primarias de la evolución en Marte, las unidades se volvían independientes unas de otras en cuanto se separaban en la reproducción. Pero, más adelante, la capacidad hasta entonces rudimentaria e inútil de emitir radiaciones se fue especializando, de modo que, después de la reproducción, los individuos libres llegaron a mantener contacto entre sí mediante esas radiaciones, y a comportarse cada vez con mayor coordinación. Más adelante aún, esos grupos organizados mantenían un contacto por radiación con grupos de sus descendientes, de modo que formaban así individuos más grandes con miembros especializados. Con cada adelanto en la complejidad, la esfera de influencia de las radiaciones aumentaba. Hasta que, en el cenit de la evolución marciana, todo el planeta con excepción de los restantes animales y vegetales, representativos de las demás clases infructuosas de vida, se constituyó a veces en un solo individuo biológico y psicológico. Pero eso solo ocurría con respecto a asuntos que concernían a la especie como un todo. La mayoría de las veces, el individuo marciano era una nubécula, semejante a aquellas que por primera vez asombraron a la segunda humanidad. Sin embargo, en las grandes crisis de la raza, cada nubécula se encontraba de pronto con que compartía la mente de la raza entera, sentía por conducto de muchos individuos e interpretaba sus sensaciones a la luz de la experiencia de toda la raza.
La vida que dominaba Marte era, así, algo semejante a un ejército de unidades especializadas con una disciplina extrema y un organismo poseído por una mente. Al igual que un ejército, podía tomar cualquier forma sin alterar su unidad orgánica. Como un ejército, en ocasiones era una multitud de unidades errantes y libres, pero, en otras, también se disponía en un orden muy especial para cumplir funciones específicas. Como un ejército, se componía de individuos libres y experimentados que se sometían voluntariamente a la disciplina. Por otra parte, a diferencia de un ejército, había momentos en que en ella se despertaba una conciencia unificada. La misma fluctuación entre individualidad y multiplicidad que caracterizaba a la raza como un todo, caracterizaba también a cada una de las nubéculas mismas. Cada una de ellas era de veces un individuo y, en otras, un enjambre de individuos primitivos. Pero, mientras que la raza raras veces alcanzaba la plena individualidad, las nubéculas renunciaban a ella solo en circunstancias muy especiales. Cada nubécula era una organización de grupos especializados que estaban formados por grupos especializados de menor categoría, los cuales, a su vez, estaban compuestos por las variedades especializadas básicas de cada unidad subital. Cada grupo autónomo de unidades autónomas constituía un órgano especial, que cumplía alguna función particular dentro del todo. Así, había los que se especializaban en la atracción y repulsión, o en operaciones químicas, o en el almacenamiento de energía solar, o en la emisión de radiaciones, o en la absorción y almacenamiento de agua, o en sensibilidades especiales, como la captación de la presión y vibración mecánicas, los cambios de temperatura, o los rayos luminosos. Otros, a su vez, se especializaban para cumplir una función similar a la de un cerebro humano, pero de una manera peculiar. El volumen entero de la nubécula vibraba con innumerables mensajes inalámbricos, en múltiples longitudes de onda, desde órganos diferentes. La función de las unidades cerebrales consistía en recibir, correlacionar e interpretar esos mensajes a la luz de la pasada experiencia, e iniciar respuestas en la longitud de onda que resultaba más apropiada a los órganos correspondientes. Todas esas unidades subitales, excepto unos pocos tipos muy especializados, eran capaces de llevar una vida independiente como bacterias y virus aéreos. Y, cada vez que perdían contacto con la radiación del sistema global, seguían haciendo su vida individual hasta que eran controladas nuevamente. Todas eran unidades de libre flotación, pero normalmente se hallaban bajo la influencia del sistema de campos electromagnéticos de la nubécula, y se las dirigía hacia aquí o hacia allá para cumplir con sus funciones específicas. Y, bajo esa influencia, algunas de ellas podían ser mantenidas rígidamente en determinada posición con respecto a las otras. Tal era el caso de los órganos de la vista. En las primeras etapas de la evolución, algunas de las unidades se habían especializado en el transporte de diminutos glóbulos de agua. Luego, transportaban gotas más grandes, y eran millones de unidades las que sostenían entre ellas un glóbulo aún microscópico del más preciado fluido de la vida. Por último, esa función se aprovechó para la visión. Un armazón de unidades sostenía lentes acuosas tan grandes como un ojo de buey. A su vez, a la distancia focal de la lente, se mantenía en posición una rígida retina de unidades. De ese modo, los marcianos podían crear ojos de todas las variedades cuando lo deseaban, así como telescopios y microscopios. Esa producción y manipulación de los órganos visuales era, por supuesto, fundamentalmente inconsciente, al igual que el mecanismo de enfoque en el hombre. Pero, más adelante, los marcianos aumentaron en gran medida el control consciente de los procesos fisiológicos, y fue ese logro lo que facilitó sus notables triunfos en el campo de la óptica. Tenemos que señalar aún otra función fisiológica antes de considerar la psicología marciana. Los marcianos evolucionados de esta manera, aunque aún incivilizados, hacía tiempo que habían dejado de depender del polvo volcánico arrastrado por el viento para su provisión de elementos químicos. En vez de ello, se posaban en el suelo por la noche, como una niebla terrestre sobre un prado, e introducían unos grupos de unidades tubulares en el suelo, como si fuesen raicillas. También debían estar ocupados de esa manera una parte del día.
Más adelante, ese proceso lo complementaron devorando la decadente vida vegetal del planeta. Pero los últimos marcianos ya civilizados mejoraron de una manera extraordinaria los métodos de explotación del suelo y la luz solar, tanto por medios mecánicos como por la especialización artificial de sus órganos. Sin embargo, aún así, a medida que aumentaban sus actividades, esas funciones vegetales se convirtieron en un serio problema para ellos. Practicaron la agricultura, pero solo lograron implantarla en una zona muy pequeña del árido planeta. Fueron el agua y la vegetación terrestres lo que finalmente los indujo a emprender el gran viaje. 3. La mente marciana. La mente marciana era de un tipo muy diferente de la terrestre. Diferente, pero en el fondo idéntica. En un cuerpo tan extraño, la mente estaba inevitablemente preñada de anhelos ajenos al hombre, y dotada también de maneras ajenas de percibir el entorno. Y, con una historia tan diferente, los prejuicios que la dominaban eran muy distintos de los del hombre. Sin embargo, no estaba menos preocupada, en última instancia, por el mantenimiento y progreso de la vida, así como por el ejercicio de las capacidades vitales. Fundamentalmente, el marciano era como todos los demás seres vivientes, puesto que gozaba con el libre funcionamiento de su organismo y su mente. No obstante, superficialmente era muy diferente del hombre, tanto en la mentalidad como en su organismo. El rasgo más distintivo del marciano, comparado con el hombre, estaba en el hecho de que su individualidad era mucho más propensa a quedar anulada y, al mismo tiempo, mucho más capaz de participar directamente en la mente de los otros individuos. La mente humana, en su sólido cuerpo, conservaba su unidad y su dominio sobre sus miembros en todas las circunstancias normales. Solo en la enfermedad, el hombre estaba expuesto a sufrir la disociación mental o física. Por otra parte, era incapaz de establecer contacto directo con otros individuos, y la aparición de una supermente en un grupo de individuos era totalmente imposible. La novécula marciana, en cambio, si bien podía desmembrarse tanto física como mentalmente con mucha más facilidad que el hombre, también podía despertar en cualquier momento para convertirse en la mente inteligente de su raza, y podía comenzar a percibir con los órganos sensibles de todos los demás individuos, así como experimentar las ideas y los deseos que eran, por así decirlo, el resultante de todas las ideas y deseos acerca de una materia de interés general. Pero, desgraciadamente, como se verá, la mente de los marcianos nunca alcanzaba un grado superior al de la mente individual. Esas diferencias entre el marciano y la psique humana entrañaban ventajas y desventajas características. El marciano, desprovisto del egoísmo inveterado del hombre y de su aislamiento espiritual, carecía de coherencia mental, de la capacidad de prestar una atención concentrada y de efectuar análisis y síntesis de largo alcance, así como también de la vívida autoconciencia y la crítica incesante que incluso la primera humanidad había alcanzado en cierto grado en su mejor momento, y que aparecían aún más desarrolladas en la segunda. Además, los marcianos sufrían el inconveniente de ser casi idénticos en carácter. Gozaban de perfecta armonía, pero solo gracias a una casi total uniformidad de temperamento. Se hallaban todos trabados entre sí a causa de su semejanza, y carecían de esa rica diversidad del carácter personal que permitía al espíritu humano abarcar un vasto campo mental. Esa infinita variedad de la naturaleza humana, sin duda entrañó crueles, inútiles e interminables conflictos personales durante la primera especie humana, y hasta cierto punto también en la segunda. Pero a la vez dotaba a cada individuo de una comprensión que enriquecía su espíritu mediante la relación con individuos cuyo temperamento, ideas e ideales eran diferentes de los propios. Y, si bien los marcianos no solían verse perturbados por disputas sanguinarias ni por la pasión del odio, también estaban casi totalmente desprovistos de la pasión amorosa. El individuo marciano podía admirar el objeto de su lealtad y hasta serle totalmente fiel. Pero su admiración no se centraba en personas concretas y únicas de su mismo orden, sino, en el mejor de los casos, en el vago espíritu de la raza. A los individuos como él, los consideraban meramente instrumentos u órganos de la supermente.
Eso no habría sido grave, si la mente de la raza de la que con tanta frecuencia pasaba a formar parte bajo la influencia de la radiación general hubiese sido una mente de un rango superior a la suya. Pero no lo era. Solo era un recipiente en el que iban a parar las percepciones, ideas y voluntades de las nubéculas. Así pues, la soberbia lealtad de los marcianos se disipaba en algo que no tenía una capacidad mental superior a la suya, sino que era meramente una masa. La nubécula marciana, como el animal humano, poseía una naturaleza instintiva compleja. De noche y de día se veía obligada a realizar funciones vegetativas, como absorber elementos químicos del suelo y energía de la luz solar. También tenía sed de oxígeno y agua, si bien la saciaba, por supuesto, a su manera. Asimismo, poseía sus propios impulsos instintivos característicos para mover el cuerpo, tanto respecto de la locomoción como de la manipulación. La civilización marciana brindaba una forma de expansión para esos deseos, sea en la práctica de la agricultura, sea en danzas y ejercicios gimnásticos complejos y maravillosamente bellos. Pues aquellos seres perfectamente flexibles disfrutaban ejecutando evoluciones aéreas, realizando impetuosas piruetas rítmicas, entrelazándose unos con otros en espirales, concentrándose en opacas esferas, cubos, conos y toda suerte de volúmenes fantásticos. Muchos de esos movimientos y formas poseían un intenso significado emocional para ellos en relación con las operaciones de su vida, y los ejecutaban con un fervor y una solemnidad religiosos. El marciano también tenía impulsos de belicosidad y temor. En el remoto pasado, iban dirigidos contra los miembros hostiles de su propia especie. Pero, desde que la raza se había unificado, los ejercitaban solo sobre otros tipos de vida y sobre la naturaleza inanimada. El instinto gregario se hallaba muy desarrollado en los marcianos a expensas del instinto de afianzamiento individual. Los marcianos no tenían sexualidad ni formaban parejas para la reproducción, pero el impulso de fusionarse física y mentalmente con otros individuos, y despertar como la supermente, tenía mucho en común con la sexualidad humana. Conocía unos impulsos paternos de alguna índole, pero difícilmente podríamos considerarlos dignos de ese nombre. Lo único que le importaba era arrojar el exceso de materia viviente fuera de su sistema, y mantenerse en rapport con el nuevo individuo así formado, tal como haría con cualquier otro individuo. Distaba tanto de experimentar la devoción humana por los hijos como personalidades en ciernes, como de conocer la sutil relación entre los temperamentos masculino y femenino. Sin embargo, en la época de la primera invasión, la reproducción se había restringido grandemente pues el planeta estaba muy poblado, y cada nubécula individual era potencialmente inmortal. Entre los marcianos no existía la muerte natural, ni la muerte espontánea a causa de la simple senilidad. Como norma, los miembros de la nubécula se reconstituían en forma indefinida mediante la reproducción de sus unidades constituyentes. Las enfermedades, en cambio, eran a menudo fatales. Y entre ellos existía un flagelo importante, que se correspondía con el cáncer terrestre, por el cual las unidades subvitales perdían su sensibilidad a la radiación, de modo que seguían existiendo como organismos primitivos y se reproducían sin restricción. Como también se convertían en parásitos de las unidades no afectadas, inevitablemente la nubécula moría. Al igual que las clases superiores de los mamíferos terrestres, los marcianos poseían una enorme curiosidad. Teniendo también muchas necesidades prácticas que llenar como resultado de su civilización, y estando extremadamente dotados por la naturaleza para los experimentos físicos y la investigación microscópica, habían avanzado mucho en las ciencias naturales. En física, astronomía, química, e incluso en la bioquímica, el hombre no tenía nada que enseñarles. El vasto cuerpo del conocimiento marciano había tardado infinidad de años en crecer. Todas sus etapas y sus logros ordinarios estaban registrados en inmensos rollos de papel elaborado con pulpa vegetal, que se encontraban almacenados en bibliotecas de piedra. Curiosamente, los marcianos se habían convertido en excelentes constructores y habían cubierto buena parte del planeta con edificios de aspecto ligero e insustancial, que habrían sido totalmente imposibles de construir en la Tierra. No necesitaban edificios donde vivir, salvo en las regiones polares.
Pero, como talleres, graneros y almacenes de toda clase, los edificios se habían vuelto muy necesarios para los marcianos. Además, aquellos seres extremadamente tenues encontraban una alegría peculiar en la manipulación de objetos sólidos. Incluso sus obras arquitectónicas más utilitarias lucían una especie de ornamentación gótica o con fantásticos arabescos, en los que lo etéreo parecía retorcer la sustancia de las sólidas piedras hasta lograr que se le pareciera. En la época de la invasión, los marcianos aún estaban progresando intelectualmente, y fue gracias a un descubrimiento en física teórica como pudieron dejar su planeta. Hacía tiempo que sabían que las diminutas partículas en el límite superior de la atmósfera podían ser trasladadas en el espacio mediante la presión de los rayos del sol al amanecer y el ocaso. Y con el tiempo descubrieron la forma de utilizar esa presión tal como se utiliza el viento en la navegación a vela. Disipándose ellos mismos en sus unidades ultramicroscópicas, encontraron un apoyo firme en los campos gravitatorios del sistema solar, así como la quilla y el timón de una barca lo consiguen en el agua. Así pudieron navegar en el espacio hasta la Tierra como una armada de naves ultramicroscópicas. Al llegar al cielo terrestre, se reconstituyeron como nubéculas y, desplazándose en la densa atmósfera de las cimas alpinas, descendieron como el nadador por la escalerilla de una piscina. Esa hazaña implicaba cálculos muy complicados e inventos químicos, sobre todo para la conservación de la vida en tránsito y en el planeta extraño. Ello no se hubiera podido realizar jamás sin un conocimiento preciso y amplio del mundo físico. Pero, si bien los marcianos estaban muy adelantados con respecto al conocimiento natural, se hallaban extremadamente atrasados en todas las esferas que podríamos denominar del conocimiento espiritual. Era poca la comprensión que tenían de su propia mentalidad, y menos aún del lugar de la mente en el cosmos. Aunque en un sentido se trataba de una especie de inteligencia superior, al mismo tiempo carecían totalmente de interés filosófico. Apenas concebían los problemas que aún la primera humanidad había encarado muy a menudo, aunque en vano. Y mucho menos los abordaban. Para los marcianos no existía misterio alguno en la distinción entre la realidad y la apariencia, ni en la relación de lo único y lo múltiple, ni en las categorías del bien y el mal. Tampoco eran críticos de sus ideales. Aspiraban de todo corazón al progreso del superindividuo marciano, pero nunca consideraron seriamente en qué debería consistir la individualidad y su progreso. Y la idea de que se debían también a los seres ajenos al sistema de radiación marciano, era algo que se les escapaba totalmente. Pues, si bien eran inteligentes, eran los más ingenuos de los ilusos, y no tenían la agudeza necesaria para distinguir lo verdaderamente deseable. 4. Las ilusiones de los marcianos. Para comprender de qué manera los marcianos se engañaban a sí mismos, y cómo por fin se perdieron a causa de su insensato deseo, debemos echar una mirada a su historia. Los marcianos civilizados eran la única variedad que había sobrevivido de su especie. Esa especie, en el remoto pasado, había competido con muchas otras del mismo tipo y las había exterminado. Con la ayuda del cambiante clima, también había exterminado a casi todas las especies animales de tipo más terrestre, y por consiguiente había reducido en gran medida la vegetación que luego precisaría y cuidaría con tanto esmero. Esa victoria de la especie se debió en parte a su versatilidad e inteligencia, y en parte a una notable tendencia a la ferocidad, como también a su singular capacidad de radiación y sensibilidad a ella, lo que les permitía actuar con una coordinación que ni siquiera los animales más gregarios podían lograr. Pero, como en otras especies de la historia biológica, la capacidad que les permitió triunfar se convirtió a la larga en un foco de debilidad. Cuando la especie alcanzó una etapa que se correspondía con la cultura humana primitiva, una de sus razas logró un grado aún más elevado de relación radiante y de unidad física. Pudo entonces comportarse como una única unidad vital, y consiguió así exterminar a todos sus rivales. El conflicto racial había durado muchos miles de años. Pero, en cuanto la raza favorecida hubo desarrollado la cuasi absoluta solidaridad de las voluntades, su victoria fue arrolladora, y fue coronada por la alegre matanza del enemigo. Pero, a partir de ese momento, los marcianos sufrieron los efectos psicológicos de su victoria.
La extrema brutalidad con que habían exterminado a las demás razas entró en conflicto con los generosos impulsos que la civilización había comenzado a despertar en ellos, y dejó una cicatriz en la conciencia de los victoriosos. Como autodefensa, se persuadieron a sí mismos de que, puesto que eran mucho más admirables que el resto, el exterminio había sido de hecho un deber sagrado. Y su valor sin par, se dijeron, consistía en su singular capacidad de radiación. De ahí surgió una tradición y una cultura profundamente hipócrita, que terminó por destruir a la especie. Durante mucho tiempo habían creído que la base física de la conciencia debía ser necesariamente un sistema de unidades sensibles a las vibraciones etéreas, y que los organismos dependientes del contacto físico de sus partes eran demasiado toscos para tener cualquier clase de experiencia. Después de la era de las matanzas raciales, trataron de convencerse a sí mismos de que la excelencia o valor ético de cualquier organismo dependía del grado de complejidad y de unidad de su radiación. Un siglo tras otro, reforzaron su fe en esa vulgar doctrina, y también desarrollaron un sistema de ilusiones y obsesiones totalmente irracionales basado en un vehemente y apasionado amor por la radiación. Nos llevaría mucho tiempo detallar todas esas fantasías subsidiarias, así como las ingeniosas maneras en que se reconciliaron con el cuerpo principal del conocimiento sensato. Pero debo mencionar al menos una, a raíz del papel que tuvo en la lucha con la humanidad. Los marcianos sabían, por supuesto, que la materia sólida era sólida en virtud de la unión de los diminutos sistemas electromagnéticos llamados átomos. Ahora bien, la rigidez tenía para ellos, de alguna manera, el mismo significado y prestigio que el aire, el aliento y el espíritu tenían para el hombre primitivo. La forma cuasi sólida era la que volvía a los marcianos físicamente más poderosos, y el mantenimiento de esa forma era fatigoso y difícil. Esos hechos se combinaban en la conciencia marciana con el conocimiento de que la rigidez constituía el resultado de los sistemas electromagnéticos unidos. A la rigidez se le otorgó, por lo tanto, una peculiar santidad. Mediante una serie de accidentes psicológicos, la superstición acabó por convertirse en una admiración fanática por todos los materiales muy rígidos, pero en especial por los cristales duros y sobre todo por los diamantes. Pues los diamantes eran resistentes en extremo, y al mismo tiempo, como los mismos marcianos lo definían, hacían soberbios juegos con la radiación etérea llamada luz. Todo diamante era por lo tanto una suprema personificación de la tensa energía y el eterno equilibrio del cosmos, y se los debía tratar con reverencia. En Marte, todos los diamantes conocidos se exponían a la luz solar en los pináculos de los edificios sagrados, y la idea de que en el planeta vecino podía haber diamantes que no recibían el trato adecuado, constituyó uno de los motivos de la invasión. Así la mentalidad marciana, desviándose inconscientemente de su verdadero desarrollo, se tornó enfermiza y fanática, y fue en pos de meros fantasmas de su verdadero objetivo. En las primeras etapas del trastorno, la radiación se consideraba simplemente como un signo infalible de mentalidad, y la complejidad radiante solo se tomaba como una medida infalible del valor espiritual. Pero poco a poco la radiación y la mentalidad dejaron de ser distintas, y la organización radiante se tomó erróneamente como un valor espiritual. En esa obsesión, los marcianos se asemejaban en cierta manera a la primera humanidad durante su degenerada etapa de servidumbre a la idea del movimiento. Pero con una diferencia. Pues la inteligencia marciana aún estaba activa, si bien sus productos eran severamente censurados en nombre del espíritu de la raza, de modo que todo marciano era un caso de doble personalidad. No solo porque a veces era simplemente una conciencia particular y a veces la conciencia de la raza, sino porque, aun como individuo particular, de alguna manera estaba dividido contra sí mismo. Aunque su adhesión práctica al superindividuo era absoluta, lo que lo llevaba a condenar o desdeñar todas las ideas e impulsos que no pudiesen ser asimilados a la conciencia pública, de hecho conservaba tales pensamientos e impulsos en los más profundos recovecos de su ser. Solo en muy raras ocasiones se daba cuenta de que los tenía. Cada vez que lo advertía, sufría una conmoción y quedaba aterrorizado. Aún así, los tenía, y constituían un comentario crítico intermitente, y a veces casi continuo, a todas sus experiencias más notables.
Esa era la gran tragedia del espíritu de Marte. Los marcianos estaban en muchos aspectos extremadamente dotados para el progreso mental y para la verdadera aventura espiritual, pero a consecuencia de una mala jugada de la fortuna, que logró persuadirlos de que debían valorar sobre todo la unidad y la uniformidad, se veían forzados a frenar su espíritu de lucha a cada momento. Lejos de ser superior a la mentalidad particular, la mentalidad pública que obsesionaba a todo marciano era en muchos aspectos realmente inferior. Había llegado a predominar en una crisis que exigía una estricta coordinación militar. Y si bien, desde la remota antigüedad, se había producido un notable progreso intelectual, en el fondo perduraba la mentalidad militar. Su temperamento oscilaba entre el de un mariscal de campo y el del dios de los antiguos hebreos. En una ocasión, un filósofo inglés describió y ponderó la ficticia personalidad corporativa del Estado y la denominó Leviatán. El superindividuo marciano era un Leviatán dotado de conciencia. En esa conciencia no había nada salvo lo que se asimilaba con facilidad y de acuerdo con la tradición. Así, la mentalidad pública iba siempre atrasada en la esfera intelectual y cultural. Solo respecto de la organización social práctica se mantenía a la altura de sus individuos. El progreso intelectual siempre había sido obra de individuos particulares, y solo había penetrado en la mentalidad pública cuando la masa de individuos se había contagiado de forma particular mediante la relación con los pioneros. La conciencia pública había iniciado avances apenas en la esfera de la organización social, militar y económica. Las nuevas circunstancias que encontraron en la Tierra sometieron la mentalidad marciana a una prueba suprema. Pues la singular empresa de abordar un nuevo mundo exigía una actividad a la vez pública y privada, lo cual condujo a dolorosos conflictos dentro de todas las mentes particulares. Pues, si bien la empresa era esencialmente social e incluso militar, y requería una estricta coordinación y unidad de acción, la total novedad del nuevo entorno demandó todos los recursos de una conciencia privada que estuviera libre de toda atadura. Además, los marcianos encontraron en la Tierra muchas cosas que tornaban sin sentido sus creencias fundamentales. Y, en los momentos más brillantes de conciencia privada, en ocasiones reconocían ese hecho. 9. La Tierra y Marte. 1. La segunda humanidad acorralada. Así eran los seres que invadieron la Tierra cuando la segunda humanidad estaba haciendo acopio de energías para la gran aventura en la evolución artificial. Los motivos de la invasión eran económicos y religiosos. Los marcianos buscaban agua y materia vegetal. Pero también los impulsaba un espíritu de cruzada, para liberar a los diamantes terrestres. Las condiciones en la Tierra eran muy desfavorables para los invasores, aunque la excesiva fuerza gravitatoria les causó menos problemas de los esperados. Solo en su forma más concentrada la encontraron opresiva. Más perjudicial fue la densidad de la atmósfera terrestre, que constreñía de manera dolorosa las nubéculas animadas, dificultando sus procesos vitales y entorpeciendo todos sus movimientos. En la atmósfera de su planeta se desplazaban de un lado a otro con facilidad y considerable velocidad. Pero el denso aire de la Tierra las frenaba del mismo modo que se frenan los movimientos de las alas de los pájaros bajo el agua. Además, debido a su extrema ligereza como nubéculas individuales, apenas podían descender más allá de las cimas de las montañas. El exceso de oxígeno también era motivo de incomodidad. Tendía a provocarles una fiebre violenta, contra la cual solo lograban protegerse de forma muy imperfecta. Más grave aún era la excesiva humedad de la atmósfera, por su efecto solvente sobre ciertos factores de las unidades subitales, y porque la lluvia intensa afectaba los procesos fisiológicos de las nubéculas y arrastraba consigo muchos de sus componentes materiales. Los invasores también tuvieron que vérselas con las ondas portadoras de mensajes radiales que constantemente envolvían el planeta y tendían a bloquear sus propios sistemas orgánicos de radiación. Estaban preparados para ello hasta cierto punto. Pero, cuando los haces inalámbricos los sorprendieron de cerca, quedaron perplejos, atormentados y, finalmente derrotados, se dieron a la fuga. De modo que huyeron de vuelta a Marte, dejando a muchos de ellos desintegrados en la atmósfera terrestre.
Sin embargo, el ejército pionero o el individuo pionero, pues durante la aventura mantuvieron la unidad de conciencia, pudo informar de muchas cosas a su regreso a casa. Como esperaban, la vegetación era rica y el agua también era abundante. Había animales sólidos, del tipo de la fauna marciana prehistórica, pero la mayoría eran bípedos y caminaban en posición erecta. Los experimentos habían demostrado que esos seres morían cuando eran despedazados. Y, si bien los rayos solares los afectaban pues producían una acción química en sus órganos de la vista, no eran directamente sensibles a la radiación. Por lo tanto, era obvio que se trataba de seres inconscientes. Por otra parte, en la atmósfera terrestre estaba permanentemente en actividad una radiación violenta y confusa. Aún no se tenía la certeza de si esas fuertes vibraciones etéreas constituían un fenómeno natural, simples efectos azarosos de la mente cósmica, o si las emitía un organismo terrestre. Había motivos para suponer que este era el caso, así como que los organismos sólidos eran utilizados como instrumentos por alguna inteligencia terrestre oculta. Pues había edificios, y muchos de los bípedos se hallaban dentro de esos edificios. Asimismo, la súbita concentración de rayos sobre la nube marciana parecía ser producto de una acción deliberada y hostil. Así pues, se habían tomado medidas punitivas, y se habían destruido muchos edificios y bípedos. La base física de esa inteligencia terrestre aún no se había descubierto. No se encontraba, por cierto, en las nubes terrestres, pues éstas habían resultado ser insensibles a la radiación. De cualquier manera, no había duda de que se trataba de una inteligencia de un orden muy inferior, pues su radiación era excesivamente tosca y apenas sistemática. En un edificio se encontraron por casualidad un par de diamantes. No existía indicio alguno de que se los venerase de forma adecuada. Los terrestres, por su parte, se quedaron completamente perplejos ante los extraordinarios acontecimientos de ese día. Algunos habían sugerido en broma que, puesto que la extraña sustancia se había comportado de una manera a todas luces vengativa, debía de estar viva y tener conciencia. Pero nadie se tomó la sugerencia en serio. No obstante, era evidente que las ondas de la radiación habían disipado aquel elemento. Eso, al menos, constituía un dato importante de conocimiento práctico. Pero por el momento no había ningún conocimiento teórico acerca de la verdadera naturaleza de las nubes, y de su lugar en el orden del universo. Para una raza con un enorme interés cognoscitivo y espléndidos logros científicos, esa ignorancia resultaba perturbadora en extremo. Parecía sacudir los fundamentos de su formidable estructura del conocimiento. A pesar de la pérdida de vidas en la primera invasión, muchos confiaban en tener muy pronto una nueva oportunidad para estudiar aquellos elementos sorprendentes, que no eran totalmente gaseosos ni totalmente sólidos, ni aparentemente orgánicos, pero que, sin embargo, podían actuar de una manera que sugería la vida. La oportunidad esperada no tardó en llegar. Unos años después de la primera invasión, los marcianos aparecieron de nuevo, y en formaciones mucho más grandes. Además, en esta ocasión resultaron ser casi inmunes a la radiación ofensiva del hombre. Operando de forma simultánea desde todas las regiones montañosas de la Tierra, comenzaron a secar los grandes ríos en sus cauces. Y, aventurándose aún más, se expandieron por la jungla y las tierras de cultivo, para arrancar todas las hojas. Devastaron un valle tras otro, como si fueran plagas interminables de langostas, de tal modo que no quedó ni una sola hoja verde en países enteros. El botín se transportó a Marte. Miríadas de unidades subitales, especializadas en el transporte de agua y alimentos, partieron hacia su planeta, cada una cargada con unas cuantas moléculas del tesoro. El tráfico continuó indefinidamente. Mientras tanto, el cuerpo principal de los marcianos procedió a explorar y saquear, y era imposible detenerlos. Para proceder a la absorción del agua y las hojas, se expandieron por todos los campos como una bruma impalpable que el hombre no podía disipar con medio alguno. Para destruir la civilización, se convirtieron en ejércitos de nubes gelatinosas gigantescas, mucho más grandes que la que habían formado durante la invasión anterior. Las ciudades fueron arrasadas, y los seres humanos, masticados hasta ser convertidos en pulpa.
la humanidad ponía a prueba en vano un arma tras otra. Luego, los marcianos descubrieron las fuentes de radiación terrestre en las innumerables estaciones transmisoras de radio. Allí, por fin, se hallaba la base física de la inteligencia terrestre. Pero qué ser tan inferior. Qué caricatura de la vida. Era evidente que respecto de la complejidad y meticulosidad organizadora, aquellos despreciables sistemas inmóviles compuestos de vidrio, metal y vegetales no podían compararse con la nube marciana. Su única hazaña parecía ser que habían logrado dominar a los bípedos inconscientes que los atendían. En el curso de sus exploraciones, los marcianos también descubrieron unos cuantos diamantes más. La segunda especie humana había superado el deseo bárbaro por las joyas. Pero reconocían la belleza de las gemas y metales preciosos, y los utilizaban como distintivos de los cargos. Lamentablemente, los marcianos, al saquear una ciudad, se toparon con una mujer que llevaba un gran diamante entre los senos. Pues era la alcaldesa de la ciudad, y estaba a cargo de la evacuación. El hecho de que se usara de aquella manera la piedra sagrada, al parecer para la mera identificación del rebaño, conmocionó a los invasores mucho más que el descubrimiento de fragmentos de diamante en ciertos instrumentos cortantes. La guerra entonces comenzó a librarse con todo el heroísmo y brutalidad de una cruzada. Mucho después de que se hubieran asegurado un rico botín de agua y materia vegetal, mucho después de que los terrícolas hubieran desarrollado un medio de ataque eficaz, y comenzaran a eliminar las nubes marcianas con electricidad de alta tensión en forma de rayos artificiales, los extraviados fanáticos se quedaron para apoderarse de los diamantes y llevarlos a las cimas de las montañas, donde, años después, los descubrieron unos alpinistas, dispuestos a lo largo de los bordes rocosos en hileras rutilantes, como huevos de aves marinas. Hasta allí los había transportado el resto de las huestes marcianas con sus últimas energías, desdeñando salvarse antes de llevar los diamantes hasta el aire puro de la montaña y depositarlos allí con dignidad. Cuando la segunda humanidad descubrió aquella enorme cantidad de diamantes, comenzó a convencerse de que no habían estado tratando con un monstruo de naturaleza física, ni tampoco como algunos decían con plagas de bacterias, sino con organismos de un orden superior. Pues, ¿cómo podían haber sido seleccionadas las piedras, liberadas de los engarces de metal y luego dispuestas tan cuidadosamente sobre las rocas, si no era con un propósito premeditado? Las nubes asesinas debían de tener al menos la mentalidad codiciosa de las urracas, puesto que era evidente que las gemas las habían fascinado. Pero el acto que revelaba su conciencia sugería también que no eran más inteligentes que los animales meramente instintivos. No tenían oportunidad de corregir ese error, puesto que todas las nubes habían sido destruidas. La batalla había durado solo unos pocos meses, y sus efectos materiales sobre la humanidad fueron graves pero no insuperables. Su inmediato efecto psicológico fue vigorizador. Hacía tiempo que la segunda humanidad se había acostumbrado a un grado de seguridad y prosperidad casi utópico. De repente, se abatió sobre ellos una calamidad que resultaba casi incomprensible según su propio conocimiento sistemático. Sus predecesores, en una situación semejante, habrían actuado con su característica vacilación entre lo humano y lo subhumano. Se habrían visto dominados por una fiebre de lealtad romántica y habrían realizado actos al azar, de un autosacrificio secretamente egoísta. Habrían tratado de beneficiarse del desastre público, y habrían gritado a todos los que fuesen más afortunados que ellos. Habrían maldecido a sus dioses, para buscar otros más útiles. Pero asimismo, con su habitual incoherencia, en ocasiones se habrían comportado razonablemente, e incluso se habrían elevado hasta los niveles de la segunda humanidad. Al no estar acostumbrados al derramamiento de sangre humana en gran escala, esos seres más evolucionados sufrieron un gran dolor por sus semejantes asesinados. Pero no manifestaron su compasión y apenas se dieron cuenta de su dolor, pues estaban demasiado ocupados con las tareas de salvamento. Confrontados de repente con la necesidad de una lealtad y coraje extremos, se habían sometido, exultantes, y habían experimentado aquella agudeza de espíritu que se siente cuando se enfrenta el peligro con valentía. Pero no se les ocurrió que se comportaban heroicamente, pues ellos creían que solo se comportaban de una manera razonable, demostrando sentido común.
Y, si alguno fracasaba en un puesto difícil, no lo llamaban cobarde, sino que le suministraban una droga para despejarle la mente, o, si eso fallaba, lo ponían en manos del médico. Sin duda en la primera humanidad no se habría justificado esa táctica, pues aquellos seres desconcertados no poseían la clara e imperiosa visión que mantenía a todos los miembros cuerdos de la segunda especie en un estado de lealtad constante. El inmediato efecto psicológico del desastre fue brindar a esa muy noble raza la posibilidad de hacer un sano uso de su enorme reserva de lealtad y heroísmo. Sin embargo, al margen de ese fortalecimiento inmediato, el primer dolor, y los muchos otros que seguirían, influyeron en la segunda humanidad para bien y para mal en una serie de efectos que podríamos llamar espirituales. Hacía tiempo que sabían perfectamente bien que el universo era un sitio donde podían tener lugar no solo tragedias particulares sino grandes tragedias públicas. Y su filosofía no trató de ocultar ese hecho. Las tragedias particulares podían enfrentarlas con una mansa fortaleza, y hasta con una aceptación extasiada, que las especies anteriores solo habían logrado en raras ocasiones. Y sostenían que había que enfrentar con el mismo espíritu la tragedia pública, incluso la tragedia a escala mundial. Pero conocer la tragedia mundial en abstracto es algo muy diferente de la experiencia directa. Y ahora la segunda humanidad, aunque mantenía la atención centrada estrictamente en las tareas prácticas de defensa, estaba resuelta a absorber aquella tragedia hasta lo más recóndito de su ser, para escrutarla sin temor, paladearla y digerirla, con el fin de que su feroz poder quedara asimilado en ellos para siempre. Por lo tanto, no maldijeron a sus dioses, ni les suplicaron. Se dijeron a sí mismos: así, y así, y así, es el mundo. Viendo las cimas, veremos también los picos, y cantaremos loas a ambos. No obstante, su aprendizaje apenas había comenzado. Los invasores marcianos estaban todos muertos, pero sus unidades subitales se hallaban dispersas por todo el planeta como un virulento polvo ultramicroscópico. Pues, si bien como miembros de la nube viviente podían penetrar en el cuerpo humano sin causar un daño permanente, ahora que se habían librado de sus funciones dentro del sistema orgánico superior, se convirtieron en un virus nocivo. Al ser aspirados hasta los pulmones humanos, no tardaban en adaptarse al nuevo entorno y provocar trastornos en los tejidos. En cada una de las células donde penetraban destruían su estructura, como un país que el enemigo ha logrado infestar de propaganda letal mediante un simple puñado de agentes. Así, aunque en principio la humanidad salió victoriosa sobre el superindividuo marciano, los restos subitales del enemigo muerto envenenaron y destruyeron a sus unidades vitales. Una raza que era físicamente tan perfecta como su nación quedó reducida a la invalidez, y en posesión de un planeta devastado. La pérdida de agua resultó de escasa importancia. Pero la destrucción de la vegetación en todas las zonas donde se libró la guerra produjo durante un tiempo una hambruna de alcance mundial, como la segunda humanidad no había conocido nunca. Y la estructura de la sociedad había quedado tan dañada, que la reconstrucción duraría muchas décadas. Pero el daño físico resultó ser menos grave que el fisiológico. Intensas investigaciones permitieron descubrir los medios para dominar la infección. Y, al cabo de muchos años de una rigurosa depuración, la atmósfera y los tejidos del hombre volvieron a quedar impolutos. Pero las generaciones que habían sido afectadas jamás se recuperaron, pues su organismo había quedado gravemente dañado. Claro que, de forma gradual, surgió una nueva población de hombres y mujeres incontaminados. Pero se trataba de una población reducida, pues la fertilidad de los infectados había mermado grandemente. Así, la Tierra estaba ocupada ahora por un reducido número de personas saludables por debajo de la mediana edad y un gran número de lisiados de edad anciana. Durante muchos años esos tullidos lograron soportar la carga del mundo a pesar de su frágil salud, pero gradualmente comenzaron a fallar tanto en resistencia como en capacidad. Fueron perdiendo rápidamente la energía, para hundirse en una interminable senilidad que la segunda humanidad nunca antes había sufrido. Y, al mismo tiempo, los jóvenes, obligados a hacerse cargo de una tarea para la que no estaban preparados, cometieron toda clase de disparates y errores que sus mayores jamás habrían cometido.
Pero era tal la mentalidad general de la segunda especie humana, que lo que podría haber sido una ocasión para despacharse en recriminaciones constituyó un ejemplo sin igual de lealtad humana en su más alto grado. Las generaciones infectadas decidieron casi por unanimidad que, cuando sus coetáneos consideraran que un individuo había comenzado a perder sus aptitudes, tenía que suicidarse. Las generaciones más jóvenes, en parte por afecto, en parte por temor a su propia incompetencia, en un primer momento se opusieron a esa disposición. Nuestros mayores, dijo un joven, pueden haber perdido vigor, pero aún son queridos y todavía son sabios. No nos atrevemos a salir adelante sin ellos. Sin embargo, los mayores se mantuvieron en sus 13. Muchos miembros de la generación en ascenso ya no eran tan jóvenes. Y, para que la nación superara la crisis económica, había que cortar despiadadamente todos los tejidos dañados. Por consiguiente, la decisión se llevó a cabo. Uno a uno, según lo exigía la ocasión, los infectados eligieron la paz de la aniquilación, y dejaron así una población escasa y poco experimentada, aunque vigorosa, para reconstruir lo que se había destruido. Transcurrieron 4 siglos, y luego aparecieron de nuevo las nubes marcianas en el firmamento. Una vez más, hubo devastación y matanzas. Una vez más fracasó por completo la posibilidad de que las dos mentalidades se conocieran mutuamente. Una vez más, los marcianos fueron destruidos. Una vez más, llegaron la epidemia pulmonar, la lenta purificación, la población tullida y el suicidio generoso. Aparecieron una y otra vez, a intervalos irregulares, durante 50.000 años. En cada ocasión, los marcianos llegaron con tremendas protecciones contra cualquier arma que la humanidad hubiese usado la última vez contra ellos. Y así, poco a poco, la humanidad acabó por reconocer que el enemigo no era meramente una bestia instintiva, sino que era un ser inteligente. Por lo tanto, intentaron ponerse en contacto con esas mentes extrañas, con el fin de proponer un trato pacífico. Pero, puesto que las negociaciones tenían que realizarse evidentemente por conducto de los seres humanos, y ya que los marcianos siempre consideraron a los seres humanos como meras reses de la inteligencia terrestre, los enviados no eran tomados en cuenta o acababan destruidos. Durante cada invasión, los marcianos lograron transportar una considerable cantidad de agua a Marte. Y todas las veces, no satisfechos con ese beneficio material, se quedaban largo tiempo para llevar a cabo su cruzada, hasta que el hombre descubría un arma para vencer sus nuevas defensas. Y entonces eran aniquilados. Después de cada invasión, la recuperación de la humanidad era más lenta y menos completa, mientras que Marte, a pesar de la pérdida de grandes proporciones de su población, a la larga salía fortalecida gracias al agua adicional conseguida en la Tierra. 2. La destrucción de los mundos. Más de 50.000 años después de su primera aparición, los marcianos se aseguraron un asentamiento permanente en la meseta antártica e invadieron Australasia y Sudáfrica. Durante muchos siglos, estuvieron en posesión de una gran parte de la superficie de la Tierra. Practicaban una suerte de agricultura, estudiaban las condiciones terrestres y gastaban mucha energía en la liberación de los diamantes. Durante el considerable período que precedió a su asentamiento, su mentalidad apenas se había modificado. Pero la permanente estancia en la Tierra comenzó a socavar su suficiencia y su unidad. Algunos exploradores marcianos llegaron a comprender que los terrícolas bípedos, si bien eran insensibles a la radiación, constituían en verdad la inteligencia del planeta. En un primer momento, ese hecho fue deliberadamente pasado por alto, pero poco a poco atrajo la atención de todos los marcianos destacados en la Tierra. Al mismo tiempo, comenzaron a darse cuenta de que toda la tarea de investigación sobre las condiciones terrestres, e incluso la construcción social de su colonia, dependían, no de la mentalidad pública, sino de los individuos particulares, que actuaban según su capacidad privada. El superindividuo colonial solo aspiraba a llevar a cabo la cruzada de los diamantes, e intentaba destruir la inteligencia terrestre o la radiación. Ese nuevo discernimiento despertó a los colonos marcianos de un sueño de larga data.
Vieron que su reverenciado superindividuo estaba apenas algo más elevado que los más elementales de sus individuos, no era más que una mente dotada de cierta astucia práctica, con un hato de fantasías y anhelos atávicos. Entonces se produjo un rápido y sorprendente renacimiento en toda la colonia marciana. La doctrina central fue que lo valioso en la especie marciana no era la radiación sino la mentalidad. Esas dos cosas absolutamente diferentes se habían confundido, e incluso identificado, desde los albores de la civilización marciana. Al fin estaban claramente diferenciadas. Entonces comenzó un estudio de la mente, burdo pero sincero, y se estableció una distinción aún entre las actividades mentales más simples y las más elevadas. Es imposible saber hasta dónde habría podido conducir ese renacimiento, si hubiese seguido su curso. Probablemente con el tiempo los marcianos habrían llegado a reconocer algún valor incluso en mentes distintas de las propias. Pero semejante salto superaba en un comienzo sus posibilidades. Si bien ahora comprendían que los animales humanos eran conscientes e inteligentes, no los consideraban con simpatía, sino más bien con creciente hostilidad. Aún sentían que debían fidelidad a la raza marciana, o se sentían hermanados con ella, solo porque en cierto sentido eran de su misma carne y, sin duda, de su mismo espíritu. Pues lo que querían no era acabar con el espíritu público de la colonia, y aun de Marte mismo, sino recrearlo. Pero el espíritu público colonial todavía los dominaba casi por completo en los períodos de menor actividad, y de hecho enviaba a Marte a algunos de ellos que, en sus fases privadas, eran revolucionarios, para pedir ayuda contra el movimiento revolucionario. El planeta patrio permanecía totalmente ajeno a las nuevas ideas, y sus ciudadanos cooperaban de todo corazón en el intento de hacer entrar en razón a los colonos. Pero en vano. El espíritu público colonial cambió de carácter a medida que pasaban los siglos, hasta que se tornó totalmente ajeno a la ortodoxia marciana. Luego comenzó a sufrir una extraña y completa metamorfosis, de la cual, cabe pensar, podría haber surgido como el más noble habitante del sistema solar. De forma gradual, cayó en una suerte de trance hipnótico. Vale decir que dejó de controlar la atención de sus miembros particulares, pero permaneció como una unidad de su subconsciente o una mentalidad inadvertida. La unidad radiante de la colonia se mantuvo, pero solo de esa manera subconsciente, y fue en ese nivel donde comenzó a producirse la gran metamorfosis bajo la fértil influencia de las nuevas ideas. Las cuales, por así decirlo, se generaban en la tempestad de la revolución mental plenamente consciente, y seguía expandiéndose en las profundidades oceánicas del subconsciente. Es probable que, con el tiempo, ese estado hubiese llevado a la aparición de una mentalidad cualitativamente nueva y más evolucionada, y que al cabo hubiera surgido un superindividuo plenamente consciente y de un orden superior a sus otros miembros. Pero, mientras tanto, ese trance de la conciencia pública incapacitó a la colonia para esa pronta y coordinada acción que había sido la facultad más fructífera de la vida marciana. La mente pública del planeta patrio destruyó con facilidad a sus retoños turbulentos y se dispuso a volver a colonizar la Tierra. Durante los siguientes 300.000 años, ese proceso se repitió varias veces. El superindividuo de Marte, inmutable y tremendamente eficiente, exterminó a sus propios descendientes en la Tierra antes de que pudiesen salir de la crisálida. Y la tragedia se habría podido repetir indefinidamente, si no hubiese sido por ciertos cambios que se produjeron en la humanidad. Los primeros siglos después de la fundación de la colonia marciana transcurrieron en una guerra incesante. Pero al fin, con sus recursos tremendamente reducidos, la segunda humanidad llegó a la conclusión de que debían aceptar el hecho de tener que vivir en el mismo mundo con su misterioso enemigo. Además, la observación constante de los marcianos comenzó a restituir en el hombre la deteriorada confianza en sí mismo, socavada durante los 50.000 años anteriores a la fundación de la colonia marciana. Con anterioridad, solía considerarse como el hijo más capaz sobre la faz de la Tierra. Luego, de repente, un fenómeno nuevo y sorprendente había derrotado su inteligencia. Lentamente había comprendido que estaba luchando a brazo partido con un rival versátil y decidido, y que ese rival provenía de un odiado planeta.
Lentamente se había visto obligado a sospechar que una raza, cuya constitución física le resultaba incomprensible, lo aventajaba y lo eclipsaba. Pero después de que los marcianos hubieron establecido una colonia permanente, los científicos humanos comenzaron a descubrir la verdadera naturaleza fisiológica del organismo marciano, y fue un consuelo comprobar que ese descubrimiento no socavaba los cimientos de la ciencia humana. El hombre también comprendió que los marcianos, si bien eran muy capaces en ciertas esferas, no poseían realmente una mente superior. Esos descubrimientos devolvieron a la humanidad la confianza en sí misma, y se dispuso a sacar el máximo partido de la situación. Se establecieron barreras infranqueables de corriente eléctrica de alto voltaje con el fin de mantener a los marcianos fuera del territorio ocupado por los humanos, y los hombres comenzaron pacientemente a reconstruir su hogar derruido de la mejor manera posible. En un principio tuvieron poco respiro a causa del celo que los marcianos ponían para llevar a cabo su cruzada, pero en el segundo milenio este afán empezó a menguar, y las dos razas establecieron una especie de tregua, que solo se veía alterada por alguno que otro avivamiento del fervor marciano. La civilización humana quedó por fin reconstruida y consolidada, aunque en una escala modesta. Una vez más, si bien con interrupciones temporales de varias décadas de dolor, los seres humanos vivieron en paz y relativa prosperidad. De alguna manera, la vida era más ardua que antes, y la naturaleza física de la raza era definitivamente menos fiable que antaño. Pero los hombres y las mujeres aún gozaban de unas condiciones que habrían envidiado la mayoría de las naciones de las especies más tempranas. La época del incesante sacrificio personal al servicio de la deteriorada comunidad había terminado por fin. Una vez más surgió una maravillosa diversidad de personalidades libres. Una vez más, las mentes de los hombres y las mujeres podían dedicarse sin trabas al gozo del trabajo artesanal, así como al de todas las sutilezas de la relación personal. Una vez más, el interés apasionado por el semejante, que durante tanto tiempo había permanecido enterrado bajo la omnipresente calamidad pública, se avivó y abrió la mente. De nuevo hubo música, dulce y reminiscente de un dorado pasado. De nuevo, un tesoro de literatura y de artes visuales. De nuevo, la exploración intelectual en la naturaleza del mundo físico y la potencialidad de la mente. De nuevo, en fin, la experiencia religiosa, que durante tanto tiempo se había visto trabada y obscurecida por las violentas distracciones y las inevitablemente vanas ilusiones de la guerra, pareció refinarse bajo la influencia de la cultura renacida. En tales circunstancias, las especies humanas más antiguas y menos sensibles podrían haber prosperado indefinidamente. No así la segunda humanidad, pues su misma sensibilidad refinada los hacía incapaces de superar la íntima convicción de que, a pesar de toda la prosperidad, su civilización estaba socavada. Si bien, de una manera superficial, parecían estar en proceso de una lenta pero heroica recuperación, al mismo tiempo sufrían una decadencia espiritual más lenta y mucho más profunda. Las generaciones se fueron sucediendo, y la sociedad se tornó casi perfecta, dentro de su territorio limitado y de sus limitaciones materiales. Las capacidades personales se desarrollaron con extrema sutileza y opulencia. Al fin, la humanidad se propuso una vez más su antiguo proyecto de rehacer la naturaleza humana en un plano superior. Pero, de alguna manera, ya no tenía el coraje y la dignidad necesarios para esa empresa. Y así, aunque se hablaba mucho, no se hacía nada. Se fueron sucediendo las épocas, y todo lo humano permanecía aparentemente igual. Como la rama que se ha roto pero no ha sido arrancada del todo, el hombre se dedicó a conservar su vida y su cultura, pero no consiguió progresar. Resulta casi imposible describir en pocas palabras la sutil dolencia del espíritu que estaba socavando a la segunda humanidad. Decir que sufrían un complejo de inferioridad no sería del todo falso, pero constituiría una engañadora vulgarización de la verdad. Decir que había perdido la fe en ella misma y en el universo, sería casi inadecuado. Crudamente expresado, su problema era que, como especie, habían intentado realizar una hazaña espiritual que superaba las posibilidades de su naturaleza primitiva.
Espiritualmente, había exagerado el esfuerzo, se había roto todos los músculos por así decirlo y se había quedado incapacitada para cualquier esfuerzo ulterior. Pues había decidido ver su tragedia racial como algo bello, y había fracasado. Era el obscuro sentido de esa derrota lo que la había envenenado, pues, siendo en muchos aspectos una especie muy noble, no pudo darle la espalda al fracaso y seguir el antiguo modo de vida con el gusto y celo acostumbrados. Durante las primeras incursiones marcianas, los líderes espirituales de la humanidad predicaban que el desastre debía ser una ocasión para una suprema experiencia religiosa. Así, mientras se esforzaban denodadamente para salvar la civilización, los hombres debían aprender no solo a resistir las más duras situaciones, sino incluso a admirarlas. El mundo es así y así. Viendo las cimas, veremos también los picos, y cantaremos loas a ambos. Toda la población había aceptado ese consejo, y al principio parecía que lo lograban. Se divulgaron muchas nobles expresiones literarias que definían y elaboraban esa experiencia suprema, e incluso la hacían surgir en el corazón de los hombres. Pero, a medida que pasaban los siglos y se repetían los desastres, la humanidad comenzó a temer que sus antepasados los hubieran engañado. Esas remotas generaciones habían aspirado seriamente a experimentar la tragedia racial como un factor de la belleza cósmica, y al fin se habían persuadido de que habían conseguido obtener esa experiencia. Pero sus descendientes empezaban a sospechar que semejante experiencia jamás se había producido, que nadie la conocería jamás y que en realidad no existía belleza cósmica alguna que pudiera experimentarse. En una situación semejante, la primera humanidad seguramente habría caído de forma violenta en el nihilismo espiritual, o se habría inclinado hacia algún cómodo mito religioso. En cualquier caso, eran de una naturaleza demasiado dura para que una dificultad tan impalpable los destruyera. No era ese el caso de la segunda humanidad, pues ésta comprendía con absoluta claridad que se encaraba con el quid supremo de la existencia. Y así, siglo tras siglo, las generaciones se aferraron desesperadamente a la esperanza de que, si lograban resistir un poco más, la luz brillaría sobre ellos. Aún después de que la raza ortodoxa de los marcianos hubo destruido la colonia marciana 3 veces consecutivas, la preocupación suprema de la especie humana seguía siendo ese quid religioso. Pero luego, y de forma muy gradual, se desanimaron. Pues se dieron cuenta de que o bien eran demasiado obtusos para percibir la excelencia última de las cosas, una excelencia sustentada en razones muy poderosas, aunque no pudiesen experimentarla, o bien la raza humana se había engañado totalmente a sí misma y, al fin y al cabo, el curso de los acontecimientos cósmicos no era algo significativo, sino un galimatías sin sentido. Fue ese dilema lo que los envenenó. Si hubiesen estado aún en los albores, podrían haber encontrado fortaleza para aceptarlo, y procedido a la paciente búsqueda de las verdaderas excelencias que aún eran capaces de crear. Pero habían perdido la vitalidad capaz de realizar tal acto de abnegación espiritual. Toda la riqueza de la personalidad, todas las complejidades de las relaciones humanas, todas las intrincadas empresas de una gran comunidad, todo el arte, toda investigación intelectual, habían perdido su encanto. Es notable que un desastre puramente religioso pudiese corromper incluso el gozo de los amantes en su unión corporal, quitarle el sabor a la comida y tender un velo entre el sol y los aficionados a la naturaleza. Pero, a diferencia de sus predecesores, los individuos de esa especie se hallaban tan íntimamente integrados, que ninguna de sus funciones podía permanecer intacta si las superiores estaban alteradas. Además, el ligero fallo general de lo físico, que era el legado de una guerra multisecular, había dado lugar a una recurrencia de los devastadores trastornos cerebrales que habían atormentado a las primeras razas de la especie. El horror que provocaba la perspectiva de una locura que abarcara a toda la raza aumentaba su ofuscación más allá de lo razonable. Poco a poco, los más chocantes y perversos deseos comenzaron a atormentarlos. Las orgías sadomasoquistas se alternaban con etapas de espantosas y extravagantes francachelas. Actos de traición de lesa humanidad, ese momento casi desconocidos, al fin hicieron necesario el establecimiento de un sistema estrictamente policial. Grupos locales organizaban incursiones de rapiña contra otros grupos.
Aparecieron las naciones y, con ellas, todas las fobias que alimentan el nacionalismo. Cuando los colonos marcianos observaron la desorganización humana, prepararon, a instigación del planeta patrio, una gran ofensiva. Así ocurría que en esa época la colonia atravesaba una etapa de comprensión, a la cual siempre había seguido, más tarde o más temprano, la aplicación de un castigo por parte de Marte. En aquellos momentos, eran muchos los marcianos que acariciaban la idea de buscar la armonía con la humanidad, antes que la guerra. Pero el espíritu público de Marte, irritado por esa traición, trató de acabar con ella instituyendo una nueva cruzada. La desunión reinante en la humanidad brindaba una gran oportunidad. El primer ataque causó un cambio notable en la raza humana. Su locura pareció desaparecer de repente. Al cabo de unas semanas, los gobiernos nacionales habían rendido su soberanía a una autoridad central. Los desórdenes, el libertinaje y las perversiones cesaron por completo. La traición, el egoísmo y la corrupción, que existían desde hacía siglos, de pronto dieron lugar a una devoción perfecta y universal a la causa social. Al parecer, la especie había recobrado la cordura. En todas partes, a pesar de los horrores de la guerra, reinaba una alegre hermandad, combinada con un heroísmo que se disfrazaba con una rara profusión de jocosidad. La guerra anduvo mal para la humanidad, y el talante general se fue convirtiendo en una fría resolución. Pero la victoria estaba de parte de los marcianos. Bajo la influencia de los enormes ejércitos fanáticos enviados desde el planeta patrio, los colonos se habían despojado de su naciente pacifismo, y trataban de reivindicar su lealtad mediante la crueldad. En respuesta, la raza humana abandonó la cordura y sucumbió al ansia incontrolable de destrucción. Fue en esa etapa cuando un bacteriólogo humano anunció que había desarrollado un virus mortífero que tenía una enorme capacidad de propagación, con el que se podría infectar al enemigo, pero a costa de aniquilar también la raza humana. El hecho de que, cuando se anunciaron y transmitieron por radio esos datos, no se discutiera en absoluto la conveniencia de utilizar esa arma, es ilustrativo del grado de locura a que había llegado la población humana. El ataque se llevó a cabo de inmediato, con el aplauso de la raza completa. A los pocos meses, la colonia marciana había desaparecido, su planeta patrio también se había infectado y su población ya estaba a tanto de que nada podría salvarla. La constitución del hombre era más recia que la de las nubes animadas, y parecía condenado a una muerte algo más lenta. Este no hizo nada para salvarse, ni de la enfermedad que él mismo había propagado, ni de la peste pulmonar causada por la desintegración de la sustancia de la colonia marciana aniquilada. Todas las instituciones públicas de la civilización comenzaron a desmoronarse, pues la comunidad estaba paralizada por la frustración y la expectativa de la muerte. Al igual que un panal de abejas sin reina, toda la población de la Tierra se hundió en la apatía. Hombres y mujeres se encerraron en sus casas, sin hacer nada, comiendo cualquier cosa que pudiesen procurarse y durmiendo hasta altas horas de la mañana. Y, cuando por fin se levantaban, evitaban cuidadosamente encontrarse con los demás. Solo los niños conservaban aún la alegría, pero incluso ellos sufrían la presión del abatimiento de sus mayores. Mientras tanto, la enfermedad se iba extendiendo. Fueron cayendo una familia tras otra, sin que sus vecinos les prestaran ayuda. Pero el dolor físico de cada individuo quedaba extrañamente mitigado por la angustia mayor que les causaba la derrota espiritual del conjunto. Pues era tal la evolución de esa especie, que ni el sufrimiento físico lograba alejar su mente del fracaso de la raza. Nadie deseaba salvarse, y todos sabían que su vecino tampoco deseaba su ayuda. Solo los niños, cuando la enfermedad los paralizaba, se hundían en el dolor y el terror. Con ternura, aunque con indiferencia, sus mayores les brindaban entonces el último sueño. Entretanto, los muertos que no habían recibido sepultura sembraban la corrupción entre los moribundos. En las ciudades reinaba la inmovilidad y el silencio. El trigo no fue cosechado. 3. La tercera era oscura. Tan contagiosa y letal era la nueva bacteria, que sus creadores esperaban que la raza humana desapareciera totalmente al mismo tiempo que la colonia marciana.
Cada resto de humanidad agonizante, aislada de sus semejantes al interrumpirse las comunicaciones, se imaginaba que sus últimos momentos eran los postreros de la humanidad. Pero por accidente, casi se podría decir que por milagro, persistió de nuevo una chispa de vida humana, para transmitir el fuego sagrado. Cierto número de miembros de la raza, dispersos por los continentes, demostraron ser menos susceptibles a la enfermedad que la gran mayoría. Y, como las bacterias eran menos vigorosas en los climas cálidos, unos cuantos de esos individuos privilegiados, que casualmente se encontraban en la jungla tropical, se recuperaron de la infección. Y, de estos, una minoría se recobró también de la plaga pulmonar que, como de costumbre, se propagó a partir de los marcianos muertos. Se podría haber esperado que a ese germen humano surgiera muy pronto una nueva comunidad civilizada. Con seres tan inteligentes como los de la segunda humanidad, seguramente habrían bastado unas pocas generaciones, o a lo sumo unos pocos miles de años, para recuperar el terreno perdido. Pero no. Una vez más, fue en cierta manera la misma excelencia de la especie lo que obstaculizó su recuperación, y sumió el espíritu de la Tierra en un trance que se prolongó más que todo el curso previo de los mamíferos. Una y otra vez, unos 30 millones de veces, las estaciones se repitieron. Y, a lo largo de todo ese periodo, la humanidad se mantuvo tan estable en su carácter corporal y mental como antiguamente lo había hecho el ornitorrinco. A los miembros de la antigua especie humana les habría resultado difícil comprender esa prolongada impotencia de una raza mucho más evolucionada que la suya, puesto que parecían darse todos los requisitos de una cultura progresiva, un mundo rico y sin dueño, y una raza excepcionalmente capaz. Sin embargo, nada se hizo. Cuando las pestes, así como toda la inmensa putrefacción consiguiente, se hubieron terminado, los contados grupos aislados de supervivientes humanos se entregaron a una vida tropical cada vez más indolente. Los frutos de la sabiduría del pasado no se transmitieron a los jóvenes, quienes, por lo tanto, crecieron en la ignorancia más extrema acerca de casi todo lo que estaba más allá de su experiencia inmediata. Al mismo tiempo, la generación mayor intimidó a los jóvenes con vagas sugerencias acerca de la derrota racial y la futilidad universal. Eso no habría tenido importancia, si los jóvenes hubiesen sido normales, pues habrían reaccionado con ferviente optimismo. Pero ahora eran incapaces por naturaleza de sentir entusiasmo. Pues, en una especie en la que las funciones más elementales se hallaban tan estrictamente controladas por las más elevadas, el desastre espiritual de tan larga data había comenzado a afectar a sus genes. De modo que, desde antes de nacer, los individuos estaban condenados a la lasitud y a una mentalidad en clave menor. En épocas pasadas, la primera humanidad había caído en una suerte de senilidad racial a consecuencia de una combinación de errores vulgares y excesos. Pero la segunda especie, al igual que un niño cuyo espíritu se ha visto sometido demasiado pronto a experiencias graves, vivió en lo sucesivo en un estado de sonambulismo. A medida que pasaban las generaciones, se fue perdiendo todo el saber de la civilización, con excepción del relacionado con las tareas agrícolas en la región tropical, y con la caza. Eso no quiere decir que se hubiese desvanecido la inteligencia, ni que la humanidad se hubiese hundido en el mero salvajismo. La lasitud no evitó que se readaptara a las nuevas circunstancias. Esos sonámbulos no tardaron en inventar métodos convenientes para fabricar, en el hogar y a mano, muchas de las cosas que anteriormente se habían elaborado en fábricas y por medio de la energía mecánica. Casi sin esfuerzo mental, diseñaron y fabricaron instrumentos regulares de madera, piedra y hueso. Pero, aunque seguían siendo inteligentes, se habían vuelto indolentes e indiferentes por temperamento, y se esforzaban solo bajo la presión de urgentes necesidades primitivas. Nadie parecía capaz de hacer uso de la plena energía humana. Hasta el sufrimiento había perdido su fuerza conmovedora. Y parecía que ningún fin merecía ser perseguido si no podía alcanzarse rápidamente. La experiencia había perdido su acicate. El alma se había encallecido contra todo tipo de estímulo. Hombres y mujeres trabajaban y jugaban, amaban y sufrían. Pero siempre en una especie de distracción abstraída. Era como si estuviesen tratando de recordar algo importante que se les escapaba.
Los asuntos de la vida cotidiana parecían demasiado triviales para tomarlos en serio. En cambio, esa otra cuestión tan importante, la única que merecía consideración, era tan obscura que nadie tenía idea de qué se trataba. Nadie se daba cuenta tampoco de esa servidumbre hipnótica, del mismo modo que el durmiente no advierte que está dormido. Se realizaba el mínimo del trabajo necesario, y hasta se encontraba un gusto sutil en realizarlo, pero nada que exigiera un esfuerzo adicional parecía merecer la pena. Y así, cuando se alcanzó la adaptación a las nuevas circunstancias mundiales, se produjo un estancamiento total. La inteligencia práctica pudo contender fácilmente con un entorno que cambiaba muy despacio, e incluso con súbitos cataclismos como las inundaciones, terremotos y enfermedades epidémicas. El hombre seguía siendo en cierto sentido dueño de su mundo, pero no tenía idea de qué debía hacer con su poder. Todos daban por sentado que el sensato fin de la existencia consistía en pasar tantos días como fuese posible en la indolencia, descansando en la sombra. Lamentablemente, los seres humanos tenían, por supuesto, muchas necesidades que resultaban irritantes si no eran atendidas, de modo que había que llevar a cabo arduos trabajos. Era necesario satisfacer el hambre y la sed. Había que cuidar a otros individuos además de a uno mismo, puesto que el ser humano estaba condenado a ser compasivo y a velar por el bienestar de su grupo. Se creía que la única conducta plenamente racional sería el suicidio generalizado, pero los impulsos irracionales hacían que esto fuera imposible. Drogas beatíficas brindaban un paraíso temporal. Pero, a pesar del tiempo que había transcurrido desde la caída de la segunda humanidad, aún todos eran lo suficientemente avisados como para olvidar que semejante beatitud queda contrapesada por los sufrimientos consiguientes. Siglo tras siglo y época tras época, la humanidad fue deslizándose en ese equilibrio aparentemente precario, pero en realidad firme y constante. Nada le había sucedido al hombre que pudiese alterar su natural dominio sobre las bestias y la naturaleza física. Nada podía sacarlo de su sueño racial. Los cambios climáticos hacían que los desiertos, las selvas y los prados fluctuaran como si fuesen nubes. A medida que pasaban los años a millones, procesos geológicos ordinarios, acentuados enormemente por los vastos levantamientos de la corteza terrestre en la Patagonia, remodelaron la superficie del planeta. Se sumergieron continentes, o bien surgieron del mar, hasta que pronto quedó casi muy poco de la antigua configuración. Y, junto con esos cambios geológicos, se produjeron transformaciones en la fauna y la flora. Las bacterias que casi habían exterminado a la humanidad también causaron estragos entre los demás mamíferos. De nuevo hubo que repoblar el planeta, esta vez a partir de las pocas especies tropicales supervivientes. Una vez más, hubo una gran recreación de los antiguos tipos, solo que menos revolucionaria que la que siguió al desastre de la Patagonia. Y, puesto que la raza humana seguía siendo muy reducida debido a su fatiga espiritual, otras especies resultaron favorecidas. En especial los rumiantes y los grandes carnívoros aumentaron y se diversificaron en múltiples hábitos y cenas. Pero el más notable de todos los acontecimientos biológicos en ese período fue la historia de las unidades subitales marcianas que se habían diseminado tras el exterminio de la colonia de Marte, y que luego habían atormentado a hombres y animales con las enfermedades pulmonares. Al ir pasando los siglos, ciertas especies de mamíferos se readaptaron de tal forma, que los virus marcianos se tornaron no solo inocuos para ellos sino también necesarios para su bienestar. Una relación que en su origen era de parásito y huésped, con el tiempo se convirtió en una verdadera simbiosis, una sociedad cooperativa gracias a la cual los animales terrestres adquirieron algunos de los atributos únicos de los organismos marcianos desaparecidos. Llegaría el momento en que la humanidad miraría con envidia a esos seres y terminaría por utilizar el virus marciano en su propio beneficio. Pero mientras tanto, y durante muchos millones de años, casi todas las clases de vida estuvieron en evolución, salvo la humanidad. Como el marinero de un barco que ha naufragado, permaneció exhausta y dormida en su balsa, hasta mucho después de haberse calmado la tormenta. Sin embargo, su estancamiento no fue absoluto.
de manera imperceptible fue arrastrada por las corrientes oceánicas de la vida, y en una dirección muy distinta del curso original. Poco a poco, sus costumbres se hicieron más sencillas, menos artificiales, más animales. La agricultura desapareció gradualmente, puesto que ya no era necesaria en el exuberante jardín donde vivía el hombre. Las armas de defensa y de cacería se volvieron más adaptadas a sus estrictos propósitos, pero al mismo tiempo menos diversificadas y más estereotipadas. El habla casi desapareció, pues no se producía ninguna variación en la experiencia. Los hechos y las emociones familiares se transmitían cada vez más mediante gestos casi inconscientes. Físicamente, la especie había cambiado poco. Si bien se había reducido notablemente el período de vida, ello se debió menos a transformaciones fisiológicas que a un extraño y fatal aumento de la falta de interés al llegar la mediana edad. Poco a poco, el individuo dejaba de reaccionar a su entorno. De tal modo que, aun cuando se librara de una muerte violenta, moría de hambre. Sin embargo, a pesar de ese cambio tan grande, la especie siguió siendo esencialmente humana. No hubo embrutecimiento, como el que antiguamente había producido una raza de subhombres. Esos restos enajenados de la segunda especie humana no eran bestias sino hijos simples e inocentes de la naturaleza, perfectamente adaptados a su vida sencilla. En muchos aspectos, su estado era idílico y envidiable. Pero su mentalidad era tan confusa que nunca alcanzaban a tener noción de las bendiciones de que gozaban, y mucho menos, por supuesto, de las tremendas experiencias que habían enardecido y atormentado a sus antepasados.